Bueno, bienvenidos. Vamos a seguir con una clase que vamos a hablar de transformada Z unilateral. Es cortita. No hay mucho, digamos, o sea, la mayoría de las cosas hemos ido ya avanzando bastante bien. Transformada Z bilateral es realmente la puerta para entender la unilateral. Solo plantear algunas diferencias y algunas par de casos que sí es importante manejar. Les voy a compartir y vamos a trabajar esta parte. Pantalla, a ver. Ok, ahí estamos. Bueno, transformada Z unilateral solo es, porque esto lo mencionamos incluso en clases anteriores, solo es un planteamiento de la serie que convierte la transformada, la señal de tiempo discreto a una función invariable compleja, donde solo considera las muestras de cero hacia adelante y, digámoslo de alguna forma, ignora todos los valores que existan de las muestras de la señal en tiempo discreto de cero hacia la izquierda, o sea, el pasado, o las muestras negativas. De hecho, por definición, el único cambio es este cero que aparece acá. La transformada Z inversa de la unilateral no es diferente, es la misma. De hecho, hacer unilateral, cuando hace inversa no hay nada nuevo. Lo único que hay que contemplar es de que solo está referenciado a planos derechos, regiones derechas, y por supuesto las señales en tiempo discreto son derechas, por definición de lo que está planteado en la transformada, ya que solo toma de la muestra cero hacia adelante. Al estar planteado de esta forma, estas propiedades que están acá son las propiedades que hay que interpretar, el por qué aparecen, por qué no existen en la bilateral y cómo se manejan. Pero si recuerdan, al manejar la transformada unilateral de Laplace, tuvimos el mismo escenario. Sobre todo el detalle es qué pasa si la función en el tiempo se mueve en retardos o adelantos, ya que como la transformada unilateral corta en un punto de referencia que es el cero y a partir y transforma de cero hacia la derecha, si yo esa señal la desplazo sobre el tiempo, el punto de referencia se va a ver, digamos, vamos a ver, el punto de referencia va a tener un cierto cruce de información que podría ingresar al dominio de transformación o salir del dominio de transformación. Es lo que pasaba con Laplace en la unilateral. Aquí el único detalle es que los desplazamientos de ingreso por un retraso o de salida por un adelanto es por números enteros de muestras. Antes era por intervalos, por un lapso en el tiempo, una ventana. Con eso creo que ya es vamos a ver, el plato de entrada para poder, digamos, hablar de lo que ocupó de este asunto de la unilateral. Si ustedes recuerdan, esto lo vimos en la clase. Desde el punto de vista de transformación, la transformada es, no hay que aprender nada nuevo. Incluso ver que esta tabla tiene 7, 8 funciones y su transformada. El único detalle es todas convergen en planos que son externos a un círculo, porque está asociado a una transformación que es de cero en adelante. Todas estas no tienen el UDN implícito acá escrito, a diferencia tal vez de estas. ¿Lo ven? Pero eso es porque no es necesario, porque si la función está ahí y por definición la transformada es de cero en adelante, es como asumir que de cero para atrás son cero. Entonces no es necesario el UDN y si lo tuviese da igual, o sea, la transformada de A a la N unilateral es esto y de A a la N por UDN también, porque son equivalentes para la transformada, ya que solo ella está viendo de cero en adelante. Entonces aquí el detalle es, debido a ese planteo de que es la transformación de las muestras de cero en adelante, cómo gestionar de buena forma el caso de propiedades. Este teorema del valor final creo que ni siquiera es tan necesario de
profundizar, ya que en Laplace también teníamos teorema de valor final y teorema del valor inicial. Es calcular el valor del tiempo, a qué convergen las muestras del tiempo, pero conociendo ya la transformada Z. Entonces yo tengo la transformada Z de las muestras. Si resuelvo ese límite, el resultado de ese límite converge al límite de la señal en el tiempo hacia infinito. Y eso, o sea, se suele usar un límite que calcular, un límite en variable compleja. Pero lo que sí hay que ponerle como un poquito de cuidado es a estas dos de acá y básicamente nada más, a esas dos de ahí. Y son muy, muy importantes, entonces vamos a explicarlas con sumo cuidado. Entonces vamos a ver primero retardo, me parece que está ahí. ¿Ok? El asunto con esto es, hay que entender, recuerden que el contexto, la lógica, o sea, cuando uno estudia esto, siempre hay que plantearse con calma, con serenidad, el fondo de lo que estoy tratando de entender, para que si yo comprendo el fondo, el contexto, y luego entonces entiendo el cómo se hace, cuando yo tengo un escenario equivalente en un análisis, en un ejercicio, en un problema, o fuera de del que estoy usando acá, van a conectar aquí es que tengo esta misma situación, puedo plantearlo así y ejecuto. Cuando yo no tengo esas claridades, me es muy difícil en otros escenarios, problemas, ejercicios, llevarme el aprendizaje de aquí para allá. Eso es así. Hay que tratar de el esfuerzo siempre sea en ese primer paso. Por supuesto que hay que hacer práctica. Por supuesto de que esto, digamos, es algo que no puedo dejar de lado, pero sin esta parte inicial, incluso la práctica no es, o sea, no va a dar el fruto que uno ocupa, probablemente. Ahora, viene esto. Planteo es, suponga que tengo un x de n y que este x de n yo le hago la transformada z, unilateral. Cuando estoy hago esa referencia específica, usualmente se le pone un z sub u, igual a la L caligráfica con una sub u en la plaza. Yo voy a poner un caso concreto. Voy a decir, imaginen que tengamos x de n, o sea, este ejemplo, para explicarlo, un caso real. Vamos a decir que esto es uno, 2, 3, -1 y -2. Pero esta va a ser la muestra cero. Significa que es una señal, es finita, porque solo tiene 5 muestras, pero es bilateral, porque hay muestras del cero en adelante y hay muestras de cero para atrás. Significa que incluso en una transformada bilateral, la serie no es total, pero la serie va a tener algunos términos de parte de Taylor y algunos términos de parte principal. Todo bien. Ahora, de hecho, por definición va a converger en un anillo, en el plano Z, pero eso es bilateral. Si yo le hago transformada perdón, aquí estamos, es unilateral, el x de z sería una sumatoria desde la muestra cero hasta el planteo, hasta infinito, de las muestras por z a la menos n. De cero a infinito, en esta transformación solo tendríamos el 3 por z a la menos cero menos uno por z a la menos uno y menos 2 que, digamos, sintetizado se vería así.
De hecho, si uno quiere aquí ver la región de convergencia de polos y ceros y demás, habría que trabajar esto de esta forma. Agarro esta función, la multiplico por z al cuadrado y z al cuadrado, quedaría 3z al cuadrado menos z menos 2 entre z cuadrado. Entonces ven que, ups, a ver, no me equivoqué, lo que quería era un dibujito bueno, hagámoslo así, mano esa. Hay un par de polos aquí en el origen, sobre cero, y nada más. Entonces, de hecho, esta converge a partir, vamos a ver, piense que el polo es la frontera. Él forma un círculo de radio cero. Es como que agarra el plano complejo y le haga un huequito a usted en el origen. ¡Pluc! Un huequito. Ese huequito es un círculo de radio diferencial cero, pero ahí está el círculo, digamos, el huequito. La región de convergencia es de ese huequito para afuera. Si es externa a un círculo, porque yo lo que estoy transformando de forma unilateral es esto de la señal. O sea, lo estoy viendo como una señal derecha en la transformación. Siempre va a pasar en la unilateral eso. Entonces, la región de convergencia, que sería afuera de acá, respetando el puntillo, se podría, digamos, dar así. La ROG es la magnitud de z mayor a cero. Igual a cero no, porque el puntillo en el centro no es parte de la convergencia de x de z. Ahí calculé la unilateral. Ese es nuestro primer cálculo unilateral que todo bien. Y la única diferencia en el planteo es que en el mismo hace esto. Y estas muestras de acá son no consideradas, son ignoradas o como se quiera disponer. Ahora, piensen que necesitemos por alguna razón, voy a dibujar acá, la transformada de x de menos uno, la unilateral. Y aquí a esta le voy a llamar x sub, ¿cómo le llamo? X sub a de z. Entonces, de ahí lo que tengo es el xdn que tengo de ejemplo, lo desplazo a una muestra de retardo, porque quiero ver lo del retardo temporal. Lo retardo de una muestra a la derecha, y de hecho el x de n-1 en el tiempo se vería igual, los valores son los mismos, solo que es la posición de las muestras las que cambian. Si se mueve hacia la derecha, la muestra cero va a ser esta en 2 porque la muestra que valía 3 era la muestra cero. Al moverse a la derecha va a ser ahora la muestra uno. Si yo a esta ya con el desplazamiento le calculo la transformada unilateral, tengo que tomar esos cuatro valores. Y es un ejercicio y todo bien, igual que acabamos de hacer, vamos a hacerlo de hecho más directo, nada más agarro esto y sería xa de z 2 más 3 z a la menos uno menos z a la menos 2 menos 2z a la menos 3 y ahí está. Si hago la conversión de región de convergencia, llego a lo mismo, porque tengo que multiplicar por z a la 3 arriba y z a la 3 abajo. Queda un polo de orden 3 en el denominador, en el origen del plano z, y digamos que la región de convergencia conclu- comparte la misma, o es la misma que la x de n. Hasta ahí todo bien. El chiste de esto es cómo lo hago de una forma general donde no necesite lo que realmente es los valores de la función, sino nada más
un planteo de la transformada Z usando propiedades de lo que correspondería a algo que tenga un retardo. Entonces, usando propiedades, sabe, uno sabría que uno dice, si yo tengo un retardo y quiero calcular la transformada, ya nosotros hemos usado propiedades por todo el curso. Si es un retardo y ustedes revisan en la tabla, vamos a ver, un retardo, es más, si lo vemos en unilateral, más bien en bilateral, vean acá. Un retardo equivale a nada más la función original sin retardar y este z a la menos k hace el efecto del retardo, solo que en la función de variable compleja. Entonces, eso podría ser entonces el hecho de que z a la menos uno por el x de z, si yo hago eso, ya tendría la representación de la transformada unilateral del x de n menos uno. Pero eso es falso. Incluso vean que si yo algebraicamente vengo aquí y lo aplico, z a la menos uno y el x de z era el que tengo allá arriba. Vean que el x de z es 3 menos z a la menos uno menos 2 z a la menos dos. Entonces, si yo hago esto, sería 3 z a la... Vamos a ver, voy a ponerlo así. 3z a la menos uno menos z a la menos dos menos 2 z a la menos tres. Y aquí es donde algo no está todavía completo. Dice, aquí hay algo raro. Este término que está acá, todo parece como ser justo esto, que es como ¿qué es lo que estoy ahí? De ahí sí, el x de z por z a la menos uno. Pero el detalle es que x de z solo contemplaba las muestras de cero hacia la derecha, de forma original. Pero aquí hay una muestra, esta, que antes estaba fuera del dominio de la transformada. Uy, qué terrible. Vamos a ver, algo que... Esa muestra, qué vacilón, se formó azul, combina los colores, bueno, bonito. Esa muestra que vale 2 antes no era de la transformada porque estaba fuera del dominio de cero en adelante. Ahora, al hacer un desplazamiento derecha, sí entra a ser parte del dominio que tengo que transformar del tiempo discreto. Entonces, aquí el principio es similar a como lo planteamos en Laplace. Hay que corregirlo como a mano, agregar o quitar lo que no está aún adentro. Entonces, uno sabe que un retardo temporal va a poner una muestra que estaba antes de la cero y esa hay que transformarla. Entonces, ¿cuál es ese valor? 2 en este caso, y como va a quedar en la posición cero, porque lleva un desplazamiento, esto va por z a la cero y sumo el resto. Ya eso hace que sí se complete, pero esa completitud hay que hacerla a mano, porque la propiedad de desplazamiento no lo va a meter. De hecho, en forma general, que eso es lo que me interesa. Este ejemplo lo quiero porque veo numeritos, veo el efecto, desplazarlo así, pero en forma general necesito que entiendan que cuando yo hago el uso de la unilateral y tengo que hacerlo o aplicarlo para una función que está desplazada, esto es igual a la z a la menos uno por x de z y le tengo que agregar el valor que tenía la función en esta posición por z a la cero, porque es ya desplazado. Ahora, esto es una situación que aplica para otros retardos, solo que si aumento la cantidad de muestras de retardo, es más gente la que hay que agregar. Si es un x de n a la menos 2, lo que voy a tener es un z a la menos 2 por x de z y tengo que agregar dos muestras porque hay un shift de 2 a la derecha. De hecho, aquí si hubiese sido este caso, estas dos muestras que están acá pasarían a ser parte del dominio de la unilateral.
Entonces, el único detalle es que al hacer dos muestras, ¿dónde queda el valor de -1? Va a quedar en la posición 1 en la transformada, o en la serie de la transformada. Pero también hay que agregar la muestra de -2 que queda en la posición 0. Y así. Este término que está acá, que es como un polinomio de potencias, en la propiedad es lo que resulta si yo aplico con cuidado esto de acá. Nada más. Pero solo es muy importante entender el fondo, qué es lo que es, por qué es que sumo ese polinomio con ciertos valores de x por z a la menos, por el z que corresponde ahí. Esa es la idea de manejar bien esta propiedad de retardo. Y la parte bonita de esto es que si uno viene de Laplace, entendió Laplace, viene aquí, se sienta, analiza el retardo temporal, con el adelanto, pues, pues, de una vez deberían de capturar, digamos, cómo funciona. Veamos. Ahí, así se pone chuki, en el adelanto. Con el adelanto, de hecho, voy a referenciarme. Sí, es que la verdad sí, puedo usar el mismo ejemplo casi todo. Ok, ahí. Con el adelanto, digamos que yo tengo un x de n más 1. Esta, lo que sucedería es que sería la función que tengo x de n ahí, pero con una muestra de desplazamiento hacia la izquierda. Entonces los valores se mantienen, pero la muestra cero pasaría a ser esta, que la función se movió, ¡plup! Todas las muestras en referencia una a la izquierda. Si yo vengo aquí y le hago la unilateral, el x de a, de ahí solo viene y transforma estas dos muestras, que es lo que correspondería. Por definición, ella agarra los datos de cero a la derecha. Y quedaría entonces como un -1 por z a la cero, -2 por z a la -1. Ahora, si yo quiero usar propiedades, aquí sería z a la 1 por x de z. Y aquí el detalle es que tengo que quitar, porque en la transformación original, este 3 estaba dentro de la transformación, pero vean que ahora este 3 no es parte. Ese 3 está haciendo, digamos, de hecho, si yo agarro esta propiedad, voy a dejarlo así, voy a dejar este espacio. Si yo aplico la propiedad, sería z por -1 -2z a la -1, que es lo que es x de a. Ah, no, me equivoqué. Ahí lo que quiero es x de z, el grandote de arriba, el completo. Es justo para usar la propiedad. Vean que al hacer eso tendría 3z -1 -2z a la -1. Si uno compara esto, aquí están estos dos términos, genial, porque esta es lo que sí, este es el resultado que es.
pero me está sobrando un término. ¿Quién es el que sobra? El 3, esa muestra que antes era parte del dominio, pero al desplazarse en adelanto hacia la izquierda, sale del dominio. Ya no debo considerarlo. Pero al usar la propiedad arrastra el 3 en el x de z. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Restándole de forma concreta lo que no tiene que agregarse o lo que agrega de más el x de z. Entonces, bueno, ¿cómo lo resto? No, de ahí, lo resto. Aquí sería el valor de x de cero. ¿Y dónde que vamos a ver. Y como está en la posición de menos de uno sería x de cero por z a la menos uno. Bueno, en la posición de menos uno sería x de cero por menos uno. Ese es el término en el dominio z que tengo que quitar, porque lo agregó. Entonces, de ahí tengo que quitarlo. Aquí sería, ¿cuánto era x de cero? 3 por z a la 1. Entonces aquí queda 3z. Justo hace que la transformada quede bien. Entonces, en forma general, si uno usa la propiedad y tiene un adelanto, entonces usted dice, ok, perfecto, z a la menos 2 por x de z. Pero esto agrega dos muestras que no son parte de x en la transformación. Entonces, resto x de cero, pero este x de cero, al moverse dos muestras, va a quedar en la posición menos 2. Y resto la muestra de uno, que esta es la que quedaría en la posición uno. Y esos, digamos, los ajustes que hay que usar para usar esta propiedad cuando necesito agregar el manejo de retardos y adelantos. Fuera de ese contexto, el único que es diferenciado y relevante de manejar. El resto se maneja igual. Con los conocimientos de la bilateral se va uno sin problema alguno. En un principio, esta es la materia, lo que vamos a aplicar, y me parece más acertado que quede por separado. Es una clase con un par de ejercicios, de tipo de examen donde podamos hacer aplicar todo esto. No vamos a aplicar todo, porque esto es tanto, hay que practicar mucho y tomar, pero poder ver cómo lo planteo, cómo lo analizo y cómo resolvemos ciertas cositas. Vamos a dejar este acá y seguimos en el último y siguiente.